Andrés Correa, tengo el título de cirujano veterinario en pequeños animales. Tengo alrededor de 4 a 5 años de experiencia en fauna silvestre, tanto en clínica como en cirugía. Ahorita me dedico básicamente, soy el propietario de la clínica veterinaria Noé, en Tumbaco. Ahí atendemos animales exóticos, animales convencionales. Estamos trabajando ahorita también en el jardín alado, en la atención primaria de aves silvestres, que son rescatadas por el municipio y por ley. Listo. Entonces, más que todo, ahorita vamos a proceder con las preguntas. Entonces, la primera, la que sería la pregunta que te harías es: ¿cómo definiría la medicina de conservación y cuál es su relevancia en el contexto ecuatoriano? Bueno, la medicina de conservación es conservar básicamente todo lo que es flora y fauna, ¿ya? Endémica de aquí, del propio país. Eso básicamente. Ya. Entonces, la segunda es: ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta un médico veterinario dedicado a la conservación en nuestro país? Bueno, uno es el tema de conocimientos. Generalmente ahorita toda la información para prepararse, tanto en fauna, está en inglés. Ajá, entonces todo el tema de participaciones en centros y demás tiene que ser continuo, porque si no te vas a quedar atrás, además de los estudios en inglés, especialmente en el extranjero, en Australia, ejemplo, de este tipo de temas. Los desafíos que presentamos aquí en Ecuador, uno es la parte legal, ¿ya? Porque no está bien estandarizado qué hacer. Puede que te diga que sí, necesita, por ejemplo, para el rescate de fauna necesitas tal ficha de tal ministerio de tal provincia, y para la liberación también, pero no está estandarizado qué se necesita, porque tienes que especificar qué especie es y demás. Eso una. Otra, sí, la comunicación con las autoridades también pasa. Las autoridades no manejan bien los rescates y demás. Y muchas veces pasa que el paciente, de lo que llega a politraumatizado, ejemplo, una vez típico de disparos, ya con perdigones, va a la policía del ambiente o la entidad competente al rescate, lo hacen mal y termina mal lesionado al paciente. Entonces eso complica todo el trámite, ¿no? Además de las distancias. Claro, o sea, y lo que me hablas es más que todos los desafíos que tú pasaste a lo largo de lo que... Sí, hay muchas experiencias que se podrían conversar. Sí. La tercera pregunta es: ¿qué habilidades y conocimientos considera esenciales para ejercer esta especialidad? Una, aunque parezca chistoso, sí necesitas ser un poco práctico, ¿ya? Y tener buen físico, porque tienes que recorrer largas distancias para hacer los rescates, tienes que cargar a los animales. Eso una, ahorra paciencia, porque con fauna silvestre no puedes simplemente ir a coger el animal y ya, primero tienes que observar, tienes que ver cómo está, porque al fin y al cabo son animales que te pueden hacer daño, tanto a ti como al equipo. Entonces sí necesitas cierto conocimiento en el área de manejo más que nada, ¿ya? En el área de medicina se puede variar un poco, ¿ya? Muchas veces, ejemplo, el antibiótico en convenio no se recomienda en el caso de los cetáceos y los loros, porque el tiempo de vida es muy corto, ¿ya? Y además que es carísimo, ¿ya? Entonces es impráctico tener que usar un antibiótico tan caro para que te dure 2 horas. Claro. Entonces, la cuarta pregunta es: ¿qué acciones considera prioritarias para fortalecer la formación de profesionales en medicina de conservación en Ecuador? Bueno, una, como te digo, es tal vez no buscar solo cursos o lugares que te otorguen la información, los conocimientos de aquí en Ecuador, sino de más allá, porque al fin y al cabo en otros países está más desarrollado esta rama, pese a que nosotros somos un lugar muy diverso, especialmente en anfibios, ¿ya? Eso una, más que nada, conocimiento, la actitud uno, buscar, porque aquí en Ecuador continúa mucha información, entonces uno tiene que lanzarse a buscar en otros lugares. La quinta pregunta es: ¿cuál es su opinión respecto de la creación de una maestría de posgrado para médicos veterinarios en esta especialidad? Me parece excelente. Sí, realmente excelente. Ahora, una maestría puede ser de forma general, ¿sí? O más especificada, sí, también es una variedad muy grande de biodiversidad. Tienes anfibios, tienes aves, tienes reptiles, tienes quelonios dentro de los reptiles que son... O sea, pero más que todo conservación animal abarca más que todo todito. Sí, realmente aplicaría mucho, y que el veterinario sepa las leyes también ayudaría muchísimo, de una manera un poco más específica. Y ayudaría también mucho, porque en el medio muchas veces no se conoce eso. Y la penúltima pregunta es: esta es una pregunta más que todo abierta:
¿qué mensaje le daría a los futuros médicos veterinarios interesados en la conservación? Que realmente si les gusta, buscan. Hay ahorita, ejemplo, en Planeta Vida, un hospital excelente, hay mucho manejo de fauna silvestre, mucho manejo de fauna silvestre, aves, reptiles y demás. Y les pueden enseñar bastante la parte médica, tanto como el manejo. También buscan en otros países. En otros países. Sí, para que esos conocimientos los traigan acá. Como te digo, aquí es súper diverso, hay mucho. Además el problema es con lo que somos súper subdesarrollados. Sí podría ser, más que nada la cultura. La cultura. Sí, la cultura ecuatoriana es como que, sí. Porque por lo general siempre saber que el pensamiento y la cultura y todo sí. Eso es un gran problema aquí. Sí, es más por tradicionales. Como me contabas al inicio, más que todo cuando te pregunté sobre los desafíos y tu experiencia, me contaste que has tenido una gran variedad de experiencias, desafíos que a lo largo de tu carrera pasaste. No, me gustaría saber o que me contaras cuál ha sido una de las más que todo memorables o más difíciles que tuviste que pasar y que recuerdas. Verás, así como 2 años se dio el derrame del petróleo entre Sucumbíos, me parece que era, no estoy seguro, ¿no? Pero estaba justo en la zona intermedia. Ahí me llamaron, nos fuimos con la entidad en una empresa privada, nos fuimos justamente a hacer el rescate de fauna. El veterinario, para que tengan una idea del riesgo que se corre, era en plena loma, no había calle, entraba en la calle y llegaba al final, de ahí no había calle. Y el derrame fue justo en una cuesta. Entonces, en esa cuesta, el veterinario y el biólogo que estaban en primera instancia rodaron y se rompieron el brazo. Entonces, nosotros fuimos como el plan B para hacer este rescate. En este rescate, el tema o la complicación, por así decirlo, que más había era entre la parte legislativa, entre las dos provincias. Porque como estábamos en libertad, tú necesitas permisos para hacer el rescate y permisos para hacer la liberación. ¿Ya? Porque en ese tema tú básicamente coges a un paciente, muchos anfibios, muchos reptiles, coges al paciente, lo evalúas, le limpias el petróleo, ¿ya? Porque además con una pasta es súper tóxico, y lo liberas según el criterio del biólogo. Pero para hacer eso necesitas primero hacer un registro del ingreso con un código especial que te da el municipio, el MATE. Entonces necesitaban como que 2 códigos por las 2 provincias. Ahí era el asunto, realmente necesitábamos uno. Solo uno, pero entre las provincias no había comunicación, no se sabía qué código pedir. ¿Ya? Al fin y al cabo, después lograron pedir los códigos cuando yo me fui y tuvimos que hacer las liberaciones porque si no el paciente se muere. Claro. ¿Ya? Y entre eso también fue complicado porque después tuvimos que rellenar con los códigos que hicieron, hacer como que otras fichas, y generalmente son fichas un poco largas donde tú especificas edad, tiempo, estado venir y demás, especies, nombres técnicos y demás. Son fichas un poco largas. Se liberó alrededor de como suave unos 100 a 200 animales, entre aves y todo, pero muchos se sacrificaron por el tema de que ya estaban contaminados y demás, pero la parte más complicada en ese tema es la parte legislativa. Porque estábamos literal en la mitad, no se podía decidir entre el uno y el otro. De hecho, las personas a cargo de cada distrito del MATE estaban ahí, pero el uno era de Sucumbíos y el otro era de otro lado. Incluso llegó el jefe a conversar con nosotros para poder solucionar de alguna manera. Total, no se llevó nada. No se llevó nada. Eran 3 personas del MATE, solo que en diferentes provincias, tratando de solucionar un problema que ya lo deberían haber tenido. Porque si no, no se puede hacer nada. Es más o menos el tema más complicado, la parte legislativa. Igualmente, la parte práctica es súper sencilla, incluso es chévere, yo lo recomiendo, porque es estar un poco en campo. Sí tiene su riesgo, varias veces nos caemos en piedras, estamos al lado del río. ¿Qué otros riesgos hay en este caso, además de las lesiones y todo eso? Uno, el lugar donde estabas. El lugar donde estabas era tierra de nadie. A lo mucho había una ambulancia por ahí, pero realmente es tierra de nadie, estás literalmente en la quebrada, en el río, creo que era el río Napo, me parece, donde justo fue el derrame, y si te lleva ahí, ahí te caes. ¿Ya? El petróleo se mezcla con la tierra y se hace una especie de lodo, pero es un lodo pesado, súper... ¿Cómo era? Sí, súper resbaloso. Ya se hace horrible, incluso es tan fuerte el olor y básicamente el olor que te seca. Nos daban gafas porque también el reflejo del petróleo con el agua te no podías ver. Y mi pregunta más que todo, antes de haber ido a actuar en ese lugar, ¿les dieron como algún tipo de capacitación? Sí, tuvimos reuniones en donde más que nada especificamos las funciones de cada uno, ¿no? Con los biólogos, los jefes y demás.
Pero una vez que llegas allá es otro cuento. Es otro cuento. Porque no estamos hablando de que tal vez la cabeza del mate, que no estuvo en el de Ramos en campo, estuvo en la reunión, ya, y la coordinación con los subordinados, por así decirlo, es malísima. Es malísima. Ya, entonces, obviamente, esa parte es la complicada, más que nada. Pero si uno ya con la experiencia que tiene, biólogos y demás, tú llegas al lugar y ellos te dan equipos, te protegen súper bien, te tratan súper bien. Qué buenazo. Pero sí tiene su riesgo. Incluso si es que, por ejemplo, encuentras no nos vayamos muy lejos, una serpiente, una X o alguna araña venenosa, ¿ya? Te pica, ¿sabes? De un punto de nadie. Claro. Literal, creo que nosotros estábamos como a 2 horas de la ciudad. Pero supongo que también llevaban equipo de prevención, ¿no? Claro. ¿Llevaban algún tipo de antibiótico? Sí, o sea, había la ambulancia. ¿Entiendes? Nosotros llevamos los temas para el rescate de la fauna, pero para nosotros había el tema de ambulancias, varias veces entró y salió, entonces me imagino que hubo bastantes incidentes. Muchas veces también el petróleo te cae en las manos, te seca, te deja doloroso, te intoxica, te da migraña y demás. Entonces pasa mucho eso, mucho. Interesante. Pero yo creo que por el momento eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y por las historias. Ok.